siguientes diapositivas para hacer un repasito rápido. Hemos dicho que tiene esas 5 etapas, ¿verdad? La toma de la muestra, la siembra y la cosecha. Ya hemos explicado en detalle algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta en la toma de muestra. Ya hemos explicado también algunas consideraciones que se tienen que tomar con la siembra. Obviamente hay que trabajar con las mayores condiciones de esterilidad en el momento de la siembra, y luego ya hay que hacer un cultivo incubándolo a 37 grados centígrados por 72 horas para empezar a hacer la cosecha. La cosecha se inicia y tiene 5 pasos. La cosecha tiene 5 etapas. La primera es la colchicinización, la segunda era la hipotonización, la tercera era la prefijación, la cuarta la fijación y la quinta es el preparado cromosómico. Esas son las 5 etapas. La primera etapa, que es la colchicinización, dijimos que era el momento en el que le añadimos la colchicina para detener el proceso de la mitosis, producir un arresto mitótico y las células se queden en metafase. Es decir, producir una despolimerización de los microtúbulos del uso acromático para que las células se queden en metafase. El tiempo de colchicinización se tiene que estandarizar para evitar de que salgan metafases o muy cortas o muy largas. ¿Okay? Lo que se hace normalmente entonces es añadirle la colchicina, y la colchicina lo que va a hacer es detener el proceso de la división celular en el estadio de metafase. Una vez que pasó el tiempo, lo centrifugamos y en el sedimento tenemos nosotros las células. El sobreante no nos interesa, eso se elimina, y es el sedimento lo que nos interesa porque ahí se encuentran las metafases. Y entonces, para que pueda yo hacer el análisis de estas metafases, hay que hacer el segundo paso, que es la hipotonización. ¿Cuál era el objetivo de la hipotonización? Como las células están todavía dentro de la célula, yo tengo que romper la membrana celular, ¿no? Romper la membrana celular, y para eso le añado al sedimento una solución hipotónica de cloruro de potasio al 0.075 molar. Esta concentración es importante porque es una concentración que es hipotónica. Si yo lo trabajo a otra concentración y es isotónica, no pasaría nada. Y si fuera hipertónica, ¿qué pasaría con la célula? Se contraería hacia algo. Entonces tiene que ser una solución hipotónica que está a esa concentración. Entonces le añadimos la solución hipotónica con la finalidad de romper la membrana celular, que salgan los cromosomas y estén los cromosomas lo más separados posibles. ¿Okay? Lo que no queremos es que salgan estas metafases en las que los cromosomas están uno intercalado con otro, lo que se llaman metafases cerradas. Lo que queremos tener son metafases abiertas. Porque cuando los cromosomas están separaditos, a eso se llaman metafases abiertas. En cambio, cuando los cromosomas están uno superpuesto con otro, se llaman metafases cerradas. Este paso entonces es la adición de la solución hipotónica, y hay que ayudar a la hipotonización, a la ruptura de la membrana, haciendo una agitación mecánica con el vórtex o con la pipeta Pasteur, y dejando que la solución hipotónica actúe. Generalmente se le da 10, 15, 20 minutos, no más tiempo, porque los cromosomas también sufrir la acción de la solución hipotónica, se pueden hinchar y al final no se pueden obtener buenos materiales. ¿Correcto? Entonces, para que no siga actuando la solución hipotónica, lo que se hace es el tercer paso, que es la prefijación. ¿En qué consiste la prefijación? Consiste en que sacamos los tubos del estómago y le añadimos 10 gotas del fijador. El fijador que suele utilizar la mayoría de los laboratorios de citogenética tiene un nombre, se llama el fijador Carnoy. Ese fijador Carnoy es una mezcla de 3 volúmenes de metanol
y un volumen de ácido acético glacial químicamente puro. Cuando yo mezclo 3 volúmenes de metanol y uno de ácido acético glacial químicamente puro, esa mezcla se llama el fijador Carnoy. Pero en algunos otros laboratorios de citogenética prefieren trabajar una modificación del fijador Carnoy, trabajar volumen por volumen. Si yo trabajo volumen por volumen, obviamente estoy aumentando más la cantidad de ácido acético glacial, ¿verdad? Al aumentar el ácido acético glacial, tiene un efecto que se ha visto que es ayudar a que las metafases salgan un poco más abiertas, ¿correcto? Entonces, por eso que algunos laboratorios utilizan metanol, un volumen, y ácido acético glacial, un volumen, volumen por volumen, pero eso ya no es el fijador Carnoy. El fijador Carnoy es metanol y ácido acético 3 por 1. ¿Okay? Entonces, la idea de este fijador que se le va a añadir, que son 10 gotas, no es para fijar las metafases, sino es para detener al comienzo, para detener el proceso de la hipotonización. Luego se le añaden 10 gotas, se mezcla con el vórtice y se centrifuga. Las centrifugaciones, generalmente, la mayoría de los laboratorios de citogenética trabajan a 1000 revoluciones por 10 minutos. Todas las centrifugaciones las hacen a esa misma revolución, 1000 por 10. Entonces se centrifuga a 1000 por 10 minutos y se va a tener un sobrenadante y un sedimento. ¿Okay? Si ustedes ven aquí, la hipotonización muestra que los tubos se ven de color rojo, la solución, ¿verdad? Cuando ustedes le añaden el fijador, esto que estaba de color rojo se va a volver así oscuro. Y esto es debido a que cuando se ha producido la lisis de los glóbulos rojos, sale la hemoglobina. Y la hemoglobina, por acción del ácido acético, se oxida y se transforma en metahemoglobina y luego a cianometahemoglobina. Y la cianometahemoglobina tiene un color, que es de color oscuro. Por eso que lo van a ver de esa manera cuando hagan la parte de la práctica. Una vez entonces que ustedes han hecho la prefijación y han centrifugado, tienen un sedimento y un sobrenadante, ¿correcto? Recuerden que siempre nos interesa el sedimento porque ahí se encuentra el preparado cromosómico. Entonces, en este sedimento yo voy a tener ya los cromosomas un poco más separaditos, sin la membrana celular. Voy a tener núcleos de algunos linfocitos que estaban en interfase y algunas células en metafase. Entonces, a veces cuando se termina la hipotonización, se hace la prefijación, queda aquí un poco de coloide del citoplasma, quedan algunos detritus. Entonces, lo que se hace es tratar de buscar que esta metafase, con esta metafase, se mantengan circunscritas, es decir, que no se mezclen los cromosomas. Porque si yo hago una centrifugación y no hago una fijación, estos cromosomas se pueden mezclar o se pueden disparar por acción de la fuerza centrífuga. Entonces, al sedimento yo le voy a añadir el fijador. Pero esta vez le voy a añadir el fijador ya no 10 gotas, sino le voy a añadir 5 mililitros. Le voy a añadir 5 mililitros del fijador y lo voy a mantener fijándose por 20 o 30 minutos a temperatura ambiente. Y luego de los 20 o 30 minutos a temperatura ambiente, procedemos a hacer el preparado cromosómico. Ahora, el preparado cromosómico nos va a demorar más o menos un par de horas. Más el par de horas que nos demora hasta aquí, ya estaríamos hablando que necesitaríamos 4 horas. Lo cual a veces no se tiene tiempo para poder hacerlo desde el comienzo hasta el final. Normalmente la mayoría de los laboratorios lo que suelen hacer es hacer todo el proceso en la cosecha y detener el proceso en la fijación.
Aquí se puede detener. En lugar de hacer el preparado cromosómico inmediatamente, aquí esto, después de haber añadido el fijador, tenemos dos opciones. La primera opción es, si tuviéramos toda la tarde libre y quisiéramos terminarlo todo el mismo día, entonces lo dejamos media hora a temperatura ambiente y continuamos con el preparado cromosómico. Pero como no tenemos toda la tarde libre, sino que tenemos un tiempo limitado, lo que podemos hacer es dejarlo en fijación, pero en la refrigeradora. En la refrigeradora se puede quedar la muestra hasta el día siguiente, se puede quedar por una semana, se puede quedar por 15 días, se puede quedar por un mes y no pasa nada. O sea, en fijación y en refrigeración, la muestra se puede quedar hasta inclusive por varios meses. Si desean, van avanzando su cultivo para la próxima práctica y ya la tienen ya avanzado para el próximo ciclo. Ya no, broma, no. Chiste cruel. Demasiado cruel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica? Vamos a llegar hasta la fijación, le vamos a añadir el fijador, lo vamos a quitar con el vórtex y lo vamos a llevar a refrigeración por una semana, que es la siguiente semana que tendríamos la práctica. Y ahí continuamos con el quinto paso, que es el preparado cromosómico. ¿En qué consiste el preparado cromosómico? Consiste en que los tubos que estaban fijados se centrifugan, se bota el sobrenadante y al sedimento se le añade 5 mililitros de fijador. ¿Okay? Se agita, se centrifuga, se elimina el sobrenadante y al sedimento se le añade 5 mililitros de fijador, se vuelve a agitar, se vuelve a centrifugar, se vuelve a botar el sobrenadante, al sedimento se le vuelve a añadir 5 mililitros de fijador, se vuelve a agitar. O sea, es un proceso de lavado, ¿no? Ese sedimento, ese preparado cromosómico se está lavando. ¿Y cuál es el agente de lavado? El fijador. Con eso se está lavando. Es como que si ustedes colocan su ropa, le echan el detergente o la solución para lavar, prenden la lavadora, ¿no? Lo centrifuga todo, vuelven a hacer nuevamente otra vez por 3 veces, lo mismo, por 3 veces. Al final de los 3 lavados se va a tener un pequeño sedimento. Ese sedimento final se resuspende con un poco de fijador y una vez que se resuspende con el fijador se van a coger una porción de ese preparado cromosómico con una pipeta Pasteur y se va a tirar unas 3 o 4 gotas sobre una lámina portaobjetos. Normalmente acá ustedes tienen la lámina portaobjetos y se tiran 3 o 4 gotas de una altura de 45 a 50 centímetros. ¿Okay? Según el manual de la AGT, dice que la lámina tiene que estar colocada a 45 grados y se tienen que tirar las gotas de una distancia de 45 a 50 centímetros sobre una lámina portaobjetos previamente helada. ¿Y esto por qué? Tiene su razón. En primer lugar, cuando se hace todo el proceso de fijación y el preparado cromosómico, se utiliza el fijador. El fijador es metanol con ácido acético. El ácido acético es muy volátil y sus vapores son muy tóxicos. Entonces, para evitar que eso produzca ese efecto tóxico y se volatilice, lo que se recomienda es guardarlo en congelación. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes echan y el frasco lo tienen que poner en congelación inmediatamente. Si no hacemos eso, los vapores van a salir y todos vamos a salir con la nariz irritada, con la ropa oliendo a ácido acético y es toda una jarana. Entonces tenemos que trabajar con la mayor ventilación y siempre acordándose que el fijador, una vez que se usa, tiene que estar guardado en la congeladora. Lo sacan, lo usan, lo vuelven a poner en la congeladora, ¿correcto? Como estamos trabajando con el fijador congelado, se prefiere trabajar con láminas portaobjetos limpias, pero también heladas.
Uno, para trabajar en el mismo equilibrio de temperatura que el fijador, pero sobre todo porque cuando ustedes tiran una gota sobre una lámina por objetos que no está helada, cae la gota y se va como un río. Se hace como un río y se chorrea. En cambio, cuando la lámina por objetos está helada, tiran ustedes una gota y la gota cae y se expande, cae y se expande, cae y se expande. Entonces, eso permite también que las metafases permanezcan siempre abiertas. Recuerden que uno de los objetivos del cultivo es obtener metafases abiertas. El segundo objetivo es que tengan un tamaño adecuado para poder hacer la técnica de bateo. ¿Ok? Entonces van a tirar esas gotas. Ahora, hay varios protocolos de la forma como se hace este preparado cromosómico. El que los estoy explicando es lo que está descrito en el manual de la Asociación de Citogenetistas Americana. Yo aprendí de esa manera, en lo que está en Menara, colocando la lámina por objetos así, tirando las gotas de esta altura, y siempre ha sido la metodología que suelo enseñar. ¿Es la única? No. Esto se van ustedes a otro laboratorio de citogenética en otro país y distinto. En la clínica Las Condes de Chile, por ejemplo, lo que hacen es colocar una plataforma donde hay una plataforma a 56 grados centígrados, un termostato, colocan las láminas ahí, le echan un poquito de ácido acético y encima le echan las gotas. Y así preparan. En la Universidad Católica de Chile, en el laboratorio de ahí, utiliza un sistema similar, pero es como una especie de un rotador que empieza a movilizar las láminas. Perdón, la Católica no es en el INTA. La Universidad Católica me pasó algo anecdótico porque cuando estuve allí un tiempito haciendo un postítulo en Chile de citogenética clínica, hice la rotación en el laboratorio de citogenética de la Universidad Católica y bueno, como las colegas sabían que yo ya sabía un poco, conocía de citogenética, estaban con mucha sobrecarga de trabajo y me pidieron que les dé una mano, les apoye a preparar unas láminas. Entonces me dieron unas láminas, me dieron todas las muestras y me dieron una tapa de Hebe de este tamaño, que yo no sabía para qué era la tapa de Hebe. Entonces yo ya lo iba a hacer a mi manera y entonces una de las colegas, Marta Mapioletti, me dice, no, Héctor, no. Tú tienes que poner la tapa de Hebe en el piso. Coges la lámina y lo pones así inclinado sobre la tapa de Hebe y lo tiras así de la boca. Entonces yo pensé que me estaban vacilando y no era así. Esa es la forma como ellos trabajan y así les sale bien. Y tienen decenas de años trabajando así, no lo cambian por nada. Porque cuando uno encuentra y estandariza y ve que las cosas funcionan bien, difícilmente cambian. Entonces ellos trabajan de esa manera, la clínica Las Condes trabaja de otra manera. Igualmente en cada laboratorio van a ver ustedes que esta parte final varía un poco la forma como lo suelen hacer. Depende de la escuela, donde lo han aprendido. Entonces ustedes lo van a aprender colocando la lámina así a esta altura y tirando unas 4 gotas más o menos encima de la lámina. Una vez que ya han caído las gotas sobre la lámina, se sopla para que se extienda homogéneamente y se evapora el exceso de fijador flameándolo con un mechero de alcohol. Uno lo flamea con un mechero de alcohol para evaporar lo que es el exceso del fijador. Normalmente, cuando uno hace este preparado cromosómico y prepara sus láminas, suele uno preparar varias láminas. Lo recomendable no es preparar una ni dos, sino varias. Depende un poco de la experiencia del citogenetista, ¿no? En este caso, cuando ustedes hagan su preparado, yo les voy a recomendar que hagan por lo menos unas 6 láminas mínimo, ¿no? 6, 8 láminas. O sea, preparen 6, 8 láminas. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque una vez que preparan sus 6, 8 láminas, la siguiente práctica es el bandeo cromosómico. Porque para el bandeo cromosómico, uno tiene que hacer la digestión con la tripsina.
con una solución de tripsina y coloca las láminas dentro de la solución de tripsina un tiempo determinado, luego lo enjuaga en una solución salina y luego lo colorea con el colorante Yensa por 6 minutos y debemos de tratar de observar al microscopio esto. Metafases que tengan ese patrón de bandas y que tengan un tamaño adecuado y los cromosomas separados para poderlos analizar. ¿Correcto? Esto es, digamos, lo que perseguimos como objetivo final. Si yo, por ejemplo, lo coloco la lámina de tripsina aquí en un tiempo muy cortito, la tripsina no va a penetrar y entonces cuando lo coloree voy a verlos así, sin un patrón de banda. Esto me indica que faltó tiempo en la tripsina, ¿correcto? Ahora, el tiempo que se le da es muy variable de cultivo a cultivo, no es el mismo tiempo. Entonces, por eso que se preparan varias láminas. De esas 6 láminas o 8 láminas que han preparado, cogen una y yo le voy a decir, a ver, intenten con 10 segundos, a ver. Pues van a colocarlo con 10 segundos acá. Y luego lo pasan en la solución salina, luego lo colorean, luego lo ven al microscopio y sale así. Entonces, si yo veo que muchos de ustedes le está saliendo así, voy a decir, no, le falta más tiempo en tripsina. Y calculo. El cálculo es en base a experiencia, no hay nada escrito ni nada por el estilo. Entonces yo le diré, no le den 10, denle mejor 15 segundos. ¿Ok? Y entonces van a colocar la lámina 15 segundos, lo van a colocar en la solución salina y lo van a colorear. Pero ya no la primera lámina, porque la primera lámina no le salió, eso ya no sirve. Pero ustedes tenían 8, ¿verdad? Cogen la segunda. De repente le ponen 15 segundos y les faltó un poco todavía. Entonces ya tienen 2 láminas menos, pero todavía tienen 4, 5, 6. Entonces agarran otra lámina y si en la siguiente lámina ya obtenemos que se ven bien las metafases, entonces en ese momento, si el tiempo con el cual se ve bien son 18 segundos, a todas sus láminas que les queda le van a dar 18 segundos. ¿Entiende? Entonces la idea es ver inicialmente el tiempo de bandeo que corresponde con la digestión de tripsina para bandear las láminas. Eso yo les explico y les pido también muchas veces en el momento de la práctica que tengan cuidado, porque hay algunos que se quieren hacer PPL vivo o están apuraditos, entonces agarran, no, ya de una vez le voy a echar para sus 6 láminas lo hacen lo mismo y no les sale. Entonces, si ya no les sale, tendrían que volver a preparar láminas. Y para preparar láminas, tendrían que hacer nuevamente los lavados, tirar y hacer. Entonces, por eso es lo recomendable que se haga lámina por lámina hasta ver el momento en el cual se obtiene una buena tripsinización. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la práctica y eso es lo que buscamos, ¿no? Y al final, de hacer el preparado cromosómico en las láminas, tengamos metafases que están abiertas, que son de buena calidad y que se puedan observar y analizar. ¿Para qué? Para que cuando se haga el bandeo se puedan obtener bandas de buena calidad. Y así analizarlo al microscopio. Entonces, en el microscopio sus láminas las van a enfocar y vamos a tratar de analizarlas. ¿Correcto? Entonces, en el caso de ustedes, lo que vamos a promover es que ustedes busquen una metafase donde se observen los cromosomas así, separaditos, y le tomen una fotografía con su celular. Hay unos celulares que trabajan muy bien y toman muy bien las microfotografías. Pues para que más o menos las puedan tomar y puedan tener ahí un poco de metafases de ese tipo. ¿Okay? Antiguamente, en la década de los 80, 90, 70, 80, 90, no había un equipo que se llamaba el cariotipador, no existía. Entonces lo que se hacía era eso, analizarlo al microscopio, las metafases, y en esa época sí había microscopios con capturador de imagen o con cámara fotográfica. Entonces tenían su cámara fotográfica y uno tomaba la fotografía de la metafase. Esa fotografía se tomaba en películas en blanco y negro.
Ya ustedes lo saben, esos rollos en blanco y negro o rollos de 18 o de 36 tomas. Sí, y entonces son películas en blanco y negro que uno toma, se revela en un cuarto oscuro, se añade el revelador, el fijador, el agua acidulada, todo esto, uno revela el negativo y luego aquí tenemos un aparato en el cual se coloca la película para que haga el impacto de la luz sobre este amplificador de fotos, y acá se colocan unos papeles de fotografía, se hace la impresión sobre los papeles de fotografía y se revela todo el papel fotográfico primero en el revelador, luego en agua acidulada y en el fijador. Y ahí aparecen los cromosomas en la hoja, ¿no? Entonces ustedes tienen los cromosomas en la hoja y el siguiente paso era cortar. Como ven aquí, los colegas de la foto que se ha obtenido empiezan a cortar y armar lo que se llama el cariograma. Es decir, identificar par 1, par 2, par 3, par 4, 5, colocarlos por pares, elaborar el cariograma, y esa es la forma como se reporta gráficamente, ¿no? O sea, es un reporte escrito y un reporte gráfico del cariograma para que pueda verse los cromosomas o para verse se pueda ver la alteración cromosómica. Eso es lo que se hacía normalmente para entregar un informe, ¿no?, al médico o a la persona solicitante. Luego ya en la década de los 90 para adelante aparecieron estos equipos que se llaman los cariotipadores. Estos equipos que se llaman cariotipadores son equipos que tienen un software que les permite a ustedes capturar las metafases, capturarlas en una pantalla, y luego de capturar la metafase, utilizando algunas herramientas que salen ahí, utilizando estas herramientas uno puede capturar la metafase y empezar a hacer el recuento de los cromosomas. Entonces este es un microscopio, que es un cariotipador, que acá tienen el capturador de imágenes y que está conectado a una PC, donde hay un software que a su vez está conectado a esta PC, a esta pantalla, para poder a través de ese software empezar a discriminar y seleccionar los cromosomas. Entonces uno puede, por ejemplo, hay una herramienta que dice que quiere contar el número de cromosomas, le pones sí y te sale aquí abajito el número de cromosomas. Ahora, estos equipos no reemplazan al citogenetista de ninguna manera, ¿no? Tienen un software que permita discriminar los claros y grises de los cromosomas, pero cometen muchos errores. Por ejemplo, el equipo no sabe que esto está cruzado. El equipo no sabe que acá también está cruzado. Entonces, a la hora que cuenta, todo esto lo cuenta como uno. Entonces, quiero contar cuántos cromosomas hay, y sale 44. Pero no hay 44, si yo lo cuento hay 46. Sí, hay 46, pero el equipo no sabe que esto está cruzado. Entonces es uno el que tiene que corregir. Luego uno puede utilizar una herramienta y puede decir, quiero organizar los cromosomas en el cariograma. Entonces, en vez de una herramienta, se clic aquí y todo esto se mueve y se los arma. Pero uno ya, qué bacán, pero empieza a darse cuenta que este cruzado lo volvió a poner cruzado y esto lo vuelve a poner cruzado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, corregir eso, lo tienes que separar, lo separas. Entonces, utilizas otra herramienta para decir, quiero separar, poner separar, luego cortar y luego lo vuelve a poner acá. Pero cuando ya lo ha puesto acá, tú dices, mira, ya lo hizo todo bonito. Y cuando empiezas a revisar, este que es un 7 lo puso por un 9, este 9 lo puso por acá por un 15, el 15 lo puso por un 18, o sea, puso todo algunas cosas anormales. Entonces tú mismo tienes que utilizar otra herramienta y empezar a corregir si los cromosomas están adecuados. Algunos lo pone de cabeza, etc. Entonces, este equipo no es que le va a permitir hacer el análisis, no es que le va a permitir hacer automáticamente organizar hacer el cariograma, lo que les va a permitir es ahorrar todo esto. Tomar la foto, hacer el revelado, hacer el amplificado y cortar. Todo eso les ahorra. ¿Ok? Pero
El resto lo tiene que hacer una citogenética. Entonces, este es un equipo que ayuda mucho, que se utiliza ahora casi todos los laboratorios de citogenética que hacen acá en el Perú, en sus laboratorios, de los hospitales sobre todo, tienen cariotipadores, ¿no? Y entonces ahí bonito uno se siente y empieza a armar los cariogramas, algo así. Pero eso lo vas a lograr siempre y cuando sepas. Si no sabes nada de citogenética, puedes tener 20 de estos, hasta el más desarrollado, y no les va a servir. ¿Cuánto cuesta un cariotipador? Alrededor de $200.000 más o menos. Entonces, para los lugares como los hospitales donde se trabaja a buen volumen, sí vale la pena. Pero para un laboratorio particular que recién empieza, tal vez no. Tal vez sería mejor comprarse un microscopio con un capturador de imagen, sale muy barato, no, sale muchísimo más barato un microscopio con un capturador de imagen y que tú lo puedas ver tú en tu pantalla. Y de aquí esto lo conectas a una impresora y lo imprimes, cortas y lo pegas. Tienes un poquito más de chamba, pero no gastas los $200.000. ¿Okay? Si el hospital, por ejemplo, quiere comprarlo, sería lo mejor. O si la clínica lo quiere comprar y tiene recursos, sería lo mejor. Pero no es indispensable. Entonces uno da los resultados, ¿no? Generalmente hay una hoja de reporte, ¿no? Donde van los datos de filiación, los resultados del estudio citogenético, ¿no? Fecha de siembra, fecha de cosecha, el número de metafases que se están analizando, la técnica de bandas, la conclusión, y obviamente siempre con una foto, con una fotografía. El cariograma y aquí una imagen en pequeño de lo que se está analizando. La conclusión y todo lo demás. Esa es la forma como uno reporta los resultados. El análisis obviamente de los cromosomas parte de lo que yo ya les he dicho hace varias clases que tienen que aprender. Los tipos de cromosomas, la clasificación y el patrón de Mayer. Tienen que saberse sí o sí para que uno pueda hacer el análisis cromosómico, ¿no? Bien, hasta ahí es todo acerca del cultivo de linfocitos. Esto que lo hemos explicado paso por paso ahora es lo mismo que van a empezar a hacerlo en la parte práctica. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo.